días a todos. Buenos días. ¿Y sus demás compañeros? Bueno, ya se integró alguien más. Bueno, a ver, entonces. Ok. La clase pasada nos quedamos en transformación bilineal. ¿Es correcto? O bueno, comenzamos a hablar de la transformación bilineal. ¿Sí fue así? Sí, ¿Alguna duda de lo que hayamos visto en la clase pasada? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Están ahí? Sí, doctor, estamos. Ok, necesito que me contesten, si no pensaré que se desconectó o algo por el estilo. Entonces, ¿dudas? no, Ok, entonces, lo que seguiría sería hablar acerca de la transformación bilineal. Como les había comentado, la transformación bilineal es algo que es un poco más preciso a la hora de hacer la transformación. Dejen, tomo algunas fotos. Ok, a ver, un momento más. Y vamos a tomar esta más. Ok, a ver, entonces dejen conecto la tablet y para explicarles. ¿Estás? Aquí está. Sí. Ahí está. Creo que se alcanza a ver mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, a diferencia de la aproximación de la derivada por una diferencia, en la transformación bilineal, lo que vamos a hacer o lo que se hace es aproximar la integral. Eh, si ustedes recuerdan, en Laplace, la integral sería 1 sobre s. De hecho, es lo que tenemos aquí en lo que les presento, es esta que dice ecuación 8.3.33. Esa, esa función la podemos expresar como una integral que sería como lo que tenemos en la expresión 8.335. Es decir, en el dominio de S es S b sobre S más A, y en el dominio del tiempo sería una integral desde t0 hasta t de y' tau de tau más y de t0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, o lo que se va a pretender hacer, es aproximar esa integral mediante la fórmula trapezoidal. ¿Sí conocen la fórmula trapezoidal para aproximar integrales?
No, doctor. Ok. Entonces, lo voy a poner por aquí al lado. Bueno, aquí abajito. Entonces, dada una integral cualquiera, ustedes saben que la integral la podemos ver como el área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la integral desde t0 hasta t1 sería justamente el área que existe bajo la curva de esta función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, lo que podemos hacer nosotros para aproximar esa integral es empezar a subdividir este espacio en segmentos. ¿De acuerdo? Y primero, una aproximación muy burda sería, por ejemplo, el área que se forma a partir de estos segmentos. Bueno, esto que voy a colorear. Ir sumando estos segmentos, bueno, no segmentos, estas áreas de rectángulo, irlas sumando, ¿de acuerdo? Es una aproximación muy burda porque no toma en cuenta esta parte que tenemos aquí, pero si hacemos los rectángulos cada vez más pequeños, pues se va a ir aproximando más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esa es una primera aproximación. Una segunda aproximación es siguiendo ese mismo concepto, como subdividir, o bueno, ir formando como, ¿cómo se llama? Estas áreas bajo la curva, en donde lo que vamos a hacer nosotros es calcular el área de este rectángulo que se forma aquí y el resto, eso que no hemos aproximado todavía, aproximarlo mediante un triángulo, es decir, unimos con una línea recta desde este punto hasta este otro punto de la función y suponemos esto como si fuera un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces sumamos el área de ese rectángulo más el área de ese triángulo, ¿de acuerdo? Y eso va a ser algo más aproximado para la integral desde este punto hasta este punto, ¿de acuerdo? Y eso se conoce como aproximación trapezoidal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces es justamente lo que se va a hacer aquí. Se va a aproximar esa integral que tenemos ahí mediante la fórmula trapezoidal. De hecho, si nos fijamos en la fórmula para calcular el área de un trapecio, pues vamos a ver que es un trapecio, lo podemos ver como si fuera un rectángulo más otro, más un triángulo, ¿no? O sea, por ahí va la situación. Entonces, calculando el área de esas dos cosas, el rectángulo y el triángulo, llegamos a esta expresión que tenemos aquí. Y esa expresión la podemos aproximar mediante una diferencia, ¿no? Ay, no, listo. Es decir, aquí pondríamos como que fuera n0, o bueno, n, y aquí fuera n más 1, la distancia de aquí a acá fuera t, entonces propiamente la fórmula sería y de n por t, ese es el área del rectángulo, y el área del triángulo, a ver, denme un par de segundos, y el área del triángulo sería base, que sería t, por altura, que sería y de n menos 1 menos y de n sobre 2, ¿de acuerdo? Entonces,
Es así como obtendríamos ya esa área bajo la curva. Y estaríamos aproximando la integral desde n hasta n más 1. De acuerdo a esa integral, estaríamos aproximando por esa ecuación ahora de diferencias. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ah, ok, entonces, dejen que se carga un poquito más el lápiz. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, que es y de nt es igual a t sobre 2, toda esa expresión que tenemos ahí, pues ya es una ecuación, ya lo podemos ver como una ecuación de diferencias. ¿Estamos de acuerdo? Y por consiguiente, ya de hecho esta sería, ok, esta sería la ecuación de diferencias. Y eso ya lo podemos, ya le podríamos sacar su transformada z, ¿de acuerdo? Y al sacarle la transformada z, llegamos a esa equivalencia de que esa función de z va a ser, va a ser equivalente a la integral, ¿de acuerdo? O bueno, vamos a encontrar esa equivalencia entre s y z, que es lo que nos entrega o lo que nos dice la transformación bilineal. Eso es a grandes rasgos, a grandes pasos, eh, el cómo se llega a esa equivalencia entre S y Z, y esa función de Z, en donde esta que tenemos aquí sería nuestra transformación bilineal. Y hacemos el mismo procedimiento que antes. Podemos agarrar un sistema en tiempo continuo que esté descrito en el dominio de Laplace y por cada vez que encontremos ese, lo sustituimos por esta función de Z y así ya tenemos un sistema equivalente, pero ahora digital, o bueno, discreto, ¿ok? Ambas versiones que vimos, la de encontrar una equivalencia para la derivada y ahora en este caso para encontrar la equivalencia pero de la integral, van a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿de acuerdo? De hecho, algo que buscaríamos es que si tenemos un sistema que es continuo, lo que estaríamos buscando es de que las mismas propiedades que observamos en el plano S, es decir, que si los polos se encuentran en el semiplano izquierdo o semiplano derecho para así determinar la estabilidad, de alguna u otra manera, esas propiedades se guarden o sean equivalentes para sistemas discretos, no más que ahora, por ejemplo, buscaríamos que los polos que tenemos en el semiplano izquierdo en sistemas continuos se mapeen adentro del círculo unitario para que el sistema digital sea también, ¿cómo se llama? Sea estable. O que los polos que se encuentran en el semiplano derecho se mapeen afuera del círculo unitario para que el sistema guarde esa característica de que sea inestable, ¿de acuerdo? Si recuerdan, en sistemas discretos, los polos dentro del círculo unitario es un sistema estable, fuera del círculo unitario se trata de un sistema inestable. ¿Ok? Entonces, trataríamos, o lo que se busca es de que con estas transformaciones se guardan esas características, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que pasa. Me falta una fotografía. Esta. Entonces, empecemos primero con la equivalencia de la derivada en una diferencia, ¿de acuerdo? La primera aproximación que vimos. Es decir, si agarramos que S, ajá,
Entonces, si suponemos primero que S es igual a 1 menos Z a la menos 1 sobre T, esa primera equivalencia, que es la de igualar la derivada con una diferencia, si hacemos esa transformación, lo que va a ocurrir es de que toda la función de S, todos los puntos que se encuentren en el semiplano izquierdo, se van a mapear, ya en los Z se van a mapear adentro de un círculo de radio en un medio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, un polo en el semiplano izquierdo, se va a mapear adentro de este de radio en medio, ¿no? Y de hecho, como este círculo está dentro del círculo... Se está trabando un ¿Mande? poquito el audio. ¿Otra vez se está trabando? Bueno, yo lo escucho, no sé si los demás escuchan. Sí, yo también igual. Yo igual. Sí. Sí, se escucha Sí, entrecortado, ahorita doctor. apenas. Ahorita. Hola. Sí, aquí estamos, pero sí lo escuchamos muy entrecortado, doctor. A ver. A ver, denme un minuto para conectar el teléfono y conectarme a través del teléfono. Espérenme. A ver. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ya no se escucha cortado? Ahorita no. Ya se escucha Por normal, ahorita no. doctor. Ok. De hecho, a ver, voy a apagar mi video para ver si eso mejora un poco la calidad. Entonces, ¿hasta qué punto se quedaron? Había comentado que si el polo aparecía en el plano izquierdo, Ajá. quedaba en la circunferencia y hasta ahí lo escuchaba. Ok, entonces, por ejemplo, si tenemos una función de S que tiene un polo en el semiplano izquierdo, ese polo se va a mapear adentro de este círculo de radio en medio que está dentro del círculo unitario. Y por lo tanto, ese sistema que surja digital va a seguir siendo estable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, algo interesante de si utilizamos esta transformación, es de que todos los puntos del eje J omega del plano S, es decir, todos estos puntos, se van a mapear en la circunferencia de este círculo de radio un medio, ¿de acuerdo? Es decir, todos los puntos desde menos infinito a infinito, todas esas componentes de frecuencia, se van a mapear a la circunferencia de ese círculo, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí es donde vienen los detalles. Primero, nosotros
quisiéramos o desearíamos que todos los puntos del semiplano izquierdo se mapearan enteramente a toda la circunferencia, a todo el círculo unitario, es decir, que utilizáramos toda esta área. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, algo que también sería deseable es de que todos los puntos del eje J omega se mapearan a la circunferencia del círculo unitario. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la equivalencia que existe entre la transformada de Fourier y la transformada Z es justamente que a ustedes agarran la función de Z y evalúan en el círculo unitario. Al hacer esa evaluación en el círculo unitario, están teniendo la transformada de Fourier de esa función. En tiempo continuo, la equivalencia que existe es de que si ustedes tienen una función de S, por ejemplo, un h de S, y evalúan para S igual a J omega, lo que estarían obteniendo sería la transformada de Fourier de ese sistema continuo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros buscaríamos de que existiera esa equivalencia de Fourier del sistema continuo con el Fourier del sistema discreto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta primera aproximación, eso no es del todo cierto, porque estos puntos del eje J omega nomás se mapean a la circunferencia de este círculo, ¿de acuerdo? Entonces, en los únicos puntos donde más o menos se parece esas componentes frecuenciales con las componentes frecuenciales reales son para las componentes de baja frecuencia. Si vemos, posteriormente ya nos vamos alejando del círculo unitario, entonces ya vamos a tener menos, va a tener menos equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere significar o qué significa esto? Que esta primera aproximación o transformación de un sistema continuo a un sistema discreto funciona para sistemas que tienen que predomina su comportamiento para bajas frecuencias, es decir, para transformar un filtro pasabajas o para transformar cualquier otra cosa que no tiene componentes de alta frecuencia, va a funcionar esta transformación, ¿de acuerdo? En caso contrario, ya vamos a tener sí, se van a presentar errores debido a esta aproximación, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿O se entendió esto? Yo sí Cierto. entendí. Sí. Ahora bien, veamos qué es lo que pasa con la transformación bilineal. Al hacer esa aproximación que hicimos o que pensamos de la integral, va a ocurrir todo lo que estamos deseando. Es decir, todos los puntos en el semiplano izquierdo del plano S se van a mapear adentro del círculo unitario y lo van a llenar todo, ¿de acuerdo? Y por otra parte, todos los puntos del eje J omega, todos estos puntos que estoy dibujando o pintando en azul, se van a mapear a la circunferencia del círculo unitario. Y de hecho, el mapeo que va a existir es de que, por ejemplo, la frecuencia 0 se va a mapear a la frecuencia 0 digital. Y así sucesivamente. Las frecuencias positivas se van a ir mapeando no, déjenme utilizar otro color para que se distinga. Las frecuencias positivas se van a mapear a partir del 0 y todas estas componentes frecuenciales, esto que subrayé, y las frecuencias negativas, a ver, en negro, todas estas frecuencias negativas se van a ir mapeando en estos puntos de la circunferencia, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo que va a ocurrir es de que se van a ir empezando a amontonar las componentes frecuenciales, es decir, aquí vamos a tener la frecuencia 0, la frecuencia 1, frecuencia 2, y después se van a empezar a hacer más próximos, la 3, las 4, las 5, cada vez se va a ir acercando más,
El caso es de que aquí se van a ir amontonando, en este extremo se van a empezar a amontonar los componentes de alta frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, esto es algo que sucede de tratar de mapear todas las componentes frecuenciales desde menos infinito hasta infinito en nomás una circunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí puntos importantes a destacar. Todos los puntos del semiplano izquierdo se mapean dentro del círculo unitario, todos los puntos del eje J omega se mapean a la circunferencia y todos los puntos en el semiplano derecho, o sea, todos los que encontraríamos por acá, se van a mapear a la parte externa de este círculo unitario, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si su sistema continuo, su función de S, tiene polos en el semiplano izquierdo, al convertirlo con la transformación bilineal, ese nuevo sistema discreto también va a ser estable, porque los polos se van a mapear adentro del círculo unitario. Si su sistema continuo, su función de S, tiene polos en el semiplano derecho, al hacerle la transformación bilineal, el sistema discreto resultante también Doctor, ya no lo escucho. Se cortó la última parte. Se quedó trabado al parecer. Hola. Hola. Sí, adelante. Se cortó de pronto. Con esto la de aquí de la casa. Ah, ¿sí regresó? Pues ve preparando tus cosas de tus maneras. Hola. Sí, adelante, doctor. Lo escuchamos con un poco de eco. Ok. Ah, ya sé qué pasó. ¿Y ahora? Ya se escucha normal. ¿Hasta qué parte de la explicación se quedaron? Es que se cortó de nuevo la comunicación. ¿Sí? ¿Sí están ahí? Sí, doctor. Ah, y les pregunté hasta qué parte de la explicación se quedaron. En la última parte que nos estaba explicando dónde mapean, en qué puntos del semiplano derecho. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta ese punto? No. ¿No? No, Entonces, ay, no. Entonces, veamos cómo es el mapeo en la transformación bilineal de las componentes de frecuencia. Entonces, esa equivalencia en frecuencia y el sistema va a dar un equivalente con esta forma. Doctor, se está trabando su audio otra vez. ¿Otra vez? Ah,
A ver, esperen un momento. Ah, ¿ahí cómo me escuchan? Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Ok, a ver, entonces les comentaba. La equivalencia que va a existir entre la frecuencia continua o del sistema continuo y la frecuencia digital que vamos a tener, esa equivalencia se va, o bueno, la relación que va a existir entre ambos va a estar dada por esta fórmula, que es un tangente inverso. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Ah, no. Ahí. Esto lo que quiere decir, este eje de aquí es la frecuencia del sistema continuo, que sería un omega multiplicado por la frecuencia de muestreo, que sería la T mayúscula. Y lo que estaríamos viendo es de que conforme va creciendo la frecuencia continua, por llamarlo de alguna manera, se va a ir empezando a amontonar alrededor ya sea de pi o de menos pi. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que las bajas frecuencias sí van a tener un comportamiento más o menos lineal y posteriormente ya se va a tener un comportamiento ya menos lineal, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser esas frecuencias que sí guarden esa como relación lineal? Si estamos trabajando con una frecuencia de muestreo FS, sería hasta la mitad de esa frecuencia de muestreo, hasta FS entre 2, bueno, un poco menos. A partir de esa frecuencia, sí se va a guardar esta relación lineal más o menos entre la frecuencia continua y la frecuencia digital, y más allá de FS entre 2, el sistema digital ya va a empezar a amontonar estas frecuencias continuas, las va a empezar a amontonar alrededor de pi y de menos pi. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, doctor. ¿Alguna duda hasta este punto? No. No. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento de diseño? Ustedes lo que van a tener que hacer, o lo que pueden hacer, es que ustedes pueden partir de un sistema continuo, obtener su función de transferencia, y esa función de transferencia, hacerle esa transformación bilineal para así obtener su sistema discreto, ¿de acuerdo? Algo que está, por ejemplo, en los videos que les compartí a sus compañeros de licenciatura, es, por ejemplo, el diseño de un filtro Butterworth. Se diseña un filtro Butterworth con las características analógicas que ustedes deseen, es decir, con qué frecuencia de corte, con cuánta atenuación, etcétera. Y una vez que lo tienen bien diseñado y ya tienen su función de transferencia en el dominio S, utilizan la transformación bilineal para así obtener el filtro discreto, ¿de acuerdo? De hecho, algo interesante es de que ustedes pueden, a partir de esa función de transferencia de ese filtro Butterworth, de hecho, de cualquier filtro, ustedes pueden hacer transformaciones en el dominio S para convertir, por ejemplo, un filtro pasabajas, convertirlo a un filtro pasaaltas, a un filtro pasabanda, a un filtro rechazabanda, con las características que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienen los filtros con las características deseadas, pueden transformarlos utilizando la transformación bilineal y así obtener ya los filtros digitales, pasabajas, pasabanda, rechazabanda, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas? No. No, doctor. ¿Y si se sigue escuchando bien? Sí. 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 Ok. Bueno, entonces, esto sería lo referente a la transformación
bilineal. ¿De acuerdo? Entonces, pensarla como que es nuestra mejor opción para hacer una transformación del plano S al plano Z. No son el único par de transformadas que tenemos del dominio S al dominio Z, pero sí son las más utilizadas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, quiero aprovechar lo que queda de aquí hasta las 10. Primero, para mencionarles de que, bueno, que lean, no lean, bueno, sí, que lean el cómo diseñar filtros analógicos, por ejemplo, el Butterworth, que viene un poco más adelante de ese capítulo donde se habla de la transformación bilineal aquí en el libro de ProAxis, que lo lean y que vean cómo se hace esa transformación de un filtro analógico a un filtro digital. Adicionalmente, me gustaría que vieran el video que tengo para sus compañeros de licenciatura, donde hablo tanto del filtro Butterworth como de la transformación bilineal, y también el video en donde hablo cómo diseñar un filtro paso a paso, ¿no? Desde el filtro analógico hasta cómo convertirlo en un filtro digital y cómo implementarlo. Y ya con ese conocimiento que recabe, ahora sí, o bueno, complementar o terminar lo que tienen ustedes de proyecto final. ¿De acuerdo? Y bueno, quisiera aprovechar estos minutos para preguntarles cómo van con el proyecto final. ¿Cómo van? Lo estamos trabajando todavía, doctor. ¿Y en qué parte de la implementación van? Nosotros ya casi lo tenemos terminado. Nos falta nomás implementar, si no mal me acuerdo, un filtro pasabanda y creo que ya. Y si tiene, o sea, sí trabaja como les pedí, ¿no? O sea, de que sea un ecualizador de 4 bandas, que ustedes tengan la posibilidad de modificarle la ganancia a cada una de las bandas y al final se mezcle todas las señales para ya tener la señal ecualizada. Sí. Ok. ¿Qué tipo de filtro están utilizando o van a implementar? Estamos usando FIR. ¿FIR? ¿Y por qué la elección de un filtro FIR? Se nos hizo más sencillo. ¿Y cuántos coeficientes le pusieron a la respuesta al impulso? 20. ¿20? Sí. Ok. Ahí el problema que van a tener es de que si quieren como cortes más abruptos, van a requerir más coeficientes y eso va a implicar más operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, está bien con FIR, nomás que no eliminen por completo la implementación de un filtro IR, ¿no? Que ahí es básicamente lo mismo que el FIR, lo único es de que van a tener dependencia de las salidas pasadas, ¿no? Entonces, que no es algo del otro mundo, ¿no? Es nomás ir guardando las salidas y utilizándolas para procesamiento posterior, pues. Pero bueno, si lo tienen con un filtro FIR y funciona, pues adelante. ¿Y los otros? ¿El otro equipo? ¿Cómo van? Yo tengo una duda. En el banco de pruebas es donde vamos a modificar las ganancias o el ecualizador. Ahí en esa parte. Sí, o sea, básicamente lo que van a tener dentro del diseño, o bueno, del FPGA, si es que fuera implementado. Sí, ya se está viendo. O sea, como implementación es lo que voy a dibujar ahorita, ¿no? El banco de 4 filtros
su filtro pasabajas, sus dos filtros pasabanda y su filtro pasa altas, ¿no? Esas 4 señales van a pasar por un control de ganancia de cada uno de estos, de cada una de estas ramas, y finalmente esas señales van a pasar a un bloque de suma en donde las va a mezclar, donde va a sumar esas señales. A ver, déjense actualizar la pantalla porque creo que no se ha actualizado. De hecho, ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí. Sí. Sí, doctor. Ok. A ver. ¿Por qué no se ve toda la pantalla? Se quedó hasta el filtro pasaltas, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces, eso que está dibujado es lo que implementarían, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haría su cama de pruebas? Su cama de pruebas lo que estaría haciendo es, lo voy a dibujar, lo que va a ser la cama de pruebas con un color amarillo. Lo que va a estar haciendo su cama de pruebas es inyectando una señal digital, extrayendo esa señal digital, posiblemente guardando esa señal digital en un archivo o yo qué sé, y adicionalmente modificar a su gusto estas ganancias, ¿de acuerdo? Así como un ejemplo, lo que podrían hacer es lo siguiente. Por ejemplo, esta vamos a llamarla G1, G2, G3 y G4. Lo que pudiera ser una primera corrida de su cama de pruebas es decirle, voy a enviarle la señal XDN, voy a activar G1 en 0, G2 en 0.5, G3 en 0.5 y G4 en 0. Por ejemplo, que funcionen los dos filtros pasabanda con una ganancia de 0.5 y observan qué es lo que reciben, o sea, la YDN, ¿de acuerdo? Y en principio la YDN debería de nomás tener presentes las frecuencias, esas frecuencias intermedias, o sea, las que deja pasar los filtros pasabanda. Por ejemplo, en otra corrida sería meterle la misma señal, XDN, y, por ejemplo, dejar pasar las bajas frecuencias, G1, y las demás ponerlas en 0, ¿de acuerdo? Y observar la salida. Y así ustedes van haciendo las combinaciones que ustedes quieran. Aquí el detalle es de que demuestren la funcionalidad de los 4 filtros, ¿no? O sea, que sí se esté comportando como un ecualizador, pues. Eso es lo que haría su cama de pruebas. De hecho, incluso, dependiendo cómo implementen la cama de pruebas, pudiera ser que esta señal XDN y YN, para comprobar propiamente el comportamiento, esa XDN y esa YDN las metan ambas en MATLAB y le saquen la transformada de Fourier o las grafiquen para ahora sí corroborar que sí esté todo funcionando correctamente, ¿no? Pero eso es lo que harían justamente con la cama de pruebas. Hacer esas modificaciones, inyectar la señal y extraer la señal. ¿De acuerdo? Sí, de hecho esa era mi duda, sí, Sí, doctor. porque en el simulador ¿Cuál nada era? más, de eso, de que en el simulador de FPGA nada más íbamos a tener una salida con digital y no íbamos a poder observar la salida sinusoidal o la de la frecuencia. Sí, o sea, ahí lo que tendrían que hacer es de que su cama de pruebas como tal debería de estar leyendo un archivo, que es donde tengan guardado XDN, y lo que debe de hacer también su cama de pruebas es que en otro archivo vaya almacenando la señal YDN. Y ya para corroborar propiamente el buen funcionamiento, MATLAB debe de ser capaz de abrir tanto XDN como YDN, y ahí ya lo podrían, ¿cómo se llama?
procesar, ¿no? Es decir, sacarle la transformada rápida de Fourier y ver sus componentes frecuenciales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en lugar de meterle una señal senoidal por X de n, le podrían meter, por ejemplo, ruido blanco. El ruido blanco en promedio tiene todas las componentes frecuenciales con la misma potencia, ¿de acuerdo? Es decir, va a tener las componentes desde baja frecuencia hasta alta frecuencia. De tal manera de que si lo pasan por el ecualizador, lo que van a obtener aquí a la salida va a ser ruido coloreado. Es decir, si le sacaran el espectro de frecuencia a esto, verían que se van a amontonar o van a tener mayor potencia en las frecuencias que sí dejaron pasar más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso del filtro pasabajas, que es el segundo caso que estamos observando o que les puse aquí, lo que estaría ocurriendo es de que verían que ese ruido coloreado tendría mayor energía en las componentes de baja frecuencia y las componentes de alta frecuencia y frecuencia intermedia no tendría tanta potencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Cierto. ¿Alguna otra duda de esto? ¿Dudas? No, doctor. No. Ok, a ver entonces, ya para terminar esto y, bueno, estos avisos. Ahorita me estoy fijando en la, ¿cómo se llama? En la lista de asistencia, que es ahí donde viene también cuándo es la fecha de inicio y la fecha de terminación del curso. En principio el curso se termina el 18 de diciembre, ¿de acuerdo? Pero esa es la fecha límite donde ya debe de estar las calificaciones en CIAU, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, la evaluación y todo eso tiene que ocurrir días antes del 18 de diciembre, ¿de acuerdo? A ver, denme un momento. Noviembre. Ahí está. Creo que se alcanza a ver, ¿verdad? El calendario. Sí. Entonces, ahorita estamos 30 de noviembre. Estamos... Ay, no puedo dibujar. Bueno, estamos en el primer renglón, ¿no? Y el 18 de diciembre es básicamente 2 semanas y 4 días. Pero bueno, con ustedes, la última clase propiamente sería el 16 de diciembre, ¿no? Entonces les quedan para implementar esto y que esté funcionando bien 2 semanas y bueno, aquí es a lo que quiero llegar. No quisiera dejar como fecha límite el 16 de diciembre porque siempre ocurre algo y pues no, ¿no? Entonces, fijemos como fecha límite para que entreguen, bueno, fijémoslo el 16 de diciembre, pero ya es fecha límite, es decir, ustedes me pueden entregar antes del 16 de diciembre y estaría bien, ¿no? Pero como fecha límite el 16 de diciembre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Doctor, una pregunta. ¿El archivo que le vamos a enviar con la simulación ya terminada y todo, es uno por cada persona o es uno por grupo? No, envían un reporte por equipo. De hecho, aquí como le vamos a hacer es de que me envían, o sea, cuando ya terminen, me envían ¿cómo se llama? El reporte y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde los evalúo también oralmente, ¿no? De qué es lo que hicieron y todo eso. Y como tal, su calificación va a ser tanto lo que me presenten en el reporte
como lo que contesten en la entrevista, pues, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo que como fecha límite el 16 de diciembre, ¿no? Para así tener tiempo para revisar a los dos equipos, ¿ok? Ok, Y el reporte, bueno, las características del reporte en principio ya se los había comentado, ¿no? O sea, agarrar el formato de la IEEE, cuidar la ortografía, la redacción, figuras que se vean claras, con pie de figura, ecuaciones numeradas, poner bibliografía, poner conclusiones, poner una introducción, etcétera. Como si estuvieran escribiendo un artículo científico, vean todos los pasos, o bueno, todos los apartados que tiene un artículo científico. Me gustaría que eso lo tuviera su reporte, ¿no? Para que se vayan involucrando un poco más en el proceso de escritura científica, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? ok, Cierto, está bien. Y como template para escribir su reporte, agarren el template de la IEEE. ¿Ok? Ahí puede ser que agarren ya sea el template de Word o el de LaTeX, el que ustedes gusten. Y el chiste de agarrar el template es de que no le modifiquen el tipo de letra, los márgenes ni nada, ¿no? O sea, tiene que quedar como bien ahí para que se vea más o menos homogéneo el reporte de los dos equipos. ¿Ok? sí, Cierto, sí. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es a lo siguiente, o sea, entonces fecha límite. Ok. No. Fecha límite 16 de diciembre. Entonces, como tal serían 1, 2, 3, 4 clases. Si es que, como tal, ¿no? La última sería para ¿cómo se llama? Para que entreguen, si es que se limitan hasta el final. Pero lo pueden entregar desde antes sin problema. A lo que quiero llegar con esto es de que, creo que lo prudente es de que ya ahorita, ya tienen en principio todo el conocimiento para implementar de buena manera el proyecto. Entonces, lo que podríamos hacer nomás es de que ya estas 2 semanas que queden, nomás fijarlo para sesiones de preguntas y respuestas, tal vez 1 o 2 sesiones de preguntas y respuestas para resolver dudas acerca de los temas o del proyecto, ¿de acuerdo? Esas sesiones de preguntas y respuestas podemos manejarla de 2 maneras. Ponernos ahorita de acuerdo qué día hacerlo, o que ustedes se pongan en contacto por correo conmigo. O sea, primero se pongan de acuerdo entre ustedes y me contacten por correo para decirme, profesor, podemos tener una sesión de preguntas y respuestas el miércoles tal. Y ya, pues nos conectamos todos y para resolver dudas que pudieran tener del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan estas 2 semanas para terminar el proyecto como tal y hagan el reporte y todo eso. ¿Les parece bien? sí. Cierto, está bien. Sí, sí. Bueno. Pues entonces esos serían todos los avisos. ¿Alguna duda hasta este punto de todo lo que hemos visto del proyecto? ¿Algo? No, doctor. ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, con esto terminaríamos. Les comento, si tienen dudas o algo así, me pueden contactar por correo para agendar una sesión de preguntas y respuestas y resolver las dudas que tuvieran acerca del proyecto o lo que fuera, ¿no? Y como fecha límite para entregar todo, 16 de diciembre. Si quieren entregar antes, también me contactan por correo y me dicen, profesor, quisiéramos entregar ya, y ya agendamos cuando se conecta el equipo, ese equipo en específico para evaluarlos. ¿Ok? Ok, Muy bien, doctor. Ok. Doctor. Bueno, entonces si no hay más dudas o comentarios o lo que fuera, pues con eso terminaríamos el día de hoy y pues para que se enfoquen ya en su proyecto final.
Doctor, yo tengo Ok. una duda. Sí, dime. Bueno, nosotros nos dividimos como en dos. Unos hicieron la parte de VHDL y los demás Ujú. hicieron la parte de MATLAB. Ok. Entonces, ¿está bien si cada uno presenta lo que hizo cuando sea lo de las preguntas? ¿O todos tienen que saber de todo? Exactamente. O sea, está bien que se dividan el trabajo, eso no hay ningún inconveniente. De hecho, esa es la finalidad de un trabajo en equipo. Sin embargo, sí es necesario que todos sepan qué es lo que hizo su compañero, ¿no? Aunque sea a grandes rasgos, pues. Ah, ok, muy bien. Pero sí es necesario que cada uno sepa qué es lo que hicieron los demás. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno. ¿Alguna otra duda? No, doctor. ¿No? Bueno, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Entonces estaría en espera de que se pongan en contacto conmigo para sesión de preguntas y respuestas o ya entregar. Y si no, pues nos veríamos el 16 de diciembre para que me presenten, ¿de acuerdo? Pero sí esperaría que me pudieran entregar antes. Muy bien. Ok, está bien. Sí. Bueno, Está bien, doctor. Sí, muy bien. de acuerdo. Pues entonces eso sería todo. Que estén muy bien. Igualmente, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.